¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buen día, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Voy a poner el anfitrión para poder empezar. Número 383. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver dónde exactamente nos hemos quedado. Bien, vamos a empezar entonces con el capítulo de enlace químico, ¿no? Enlace químico y propiedades de las sustancias. Bien, puntualmente estamos hablando del enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico y las fuerzas intermoleculares. ¿Qué propiedades presentan las siguientes sustancias? Sal de mesa, herrumbre, lejía, hielo seco, el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, estas sustancias presentan propiedades físicas, propiedades químicas, ¿no? Y están basadas en estos arreglos de fuerzas de interacción entre átomos, moléculas y iones, ¿no? Las propiedades físicas de las sustancias iónicas dependen del enlace iónico en sí. Las propiedades físicas de las sustancias moleculares, como el hielo seco o el ácido de baterías, dependen de las fuerzas intermoleculares, sean estas de London, como en el caso del hielo seco, o de puentes de hidrógeno y dipolos, como en el caso del ácido, ¿no? La solubilidad del hipoclorito de sodio en agua depende de su naturaleza iónica, ¿no? Y así tenemos diversas interacciones que van a determinarlo. Acá no tenemos ningún metal, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que el hierro se oxide a óxido férrico depende de su carácter reductor, ¿no? Que es susceptible a la oxidación, y eso se debe a que puede con facilidad perder electrones, ¿no? Ya que los electrones se encuentran prácticamente desligados, los electrones de valencia prácticamente desligados de la matriz del cristal metálico. Entonces tenemos ahí que todas las propiedades, tanto físicas como químicas, están relacionadas con las fuerzas interatómicas e intermoleculares que hay en las diversas sustancias. La sal y el azúcar pueden parecer muy similares a simple vista. Sin embargo, en el caso de la sal,
tenemos iones, cloruro y sodio, lo cual va a generar una solución electrolítica o conductora de la corriente eléctrica, mientras que la sacarosa, ¿no?, presenta solamente enlaces covalentes y es una molécula puntual, generándose una solución no electrolítica. ¿Por qué ambos son solubles en agua si son de naturalezas tan diferentes? Porque hay diferentes fuerzas de atracción que van a permitir la dispersión de los iones en el agua mediante las fuerzas ion-dipolo o de las moléculas en el agua mediante la interacción de los puentes de hidrógeno de la sacarosa con los puentes de hidrógeno, o mejor dicho, de los puentes de hidrógeno generados entre la sacarosa y el agua, que compensan los puentes de hidrógeno rotos en el agua y rotos entre moléculas de sacarosa. Entonces, como presentación general, existen ciertos tipos de enlaces químicos, ¿no?, que los categorizamos de manera bastante arbitraria y bastante así segmentada en metálico, iónico y covalente, teniendo en cuenta que ningún tipo de enlace puede ser realmente 100%, ¿no?, de la clase que el modelo propone. El enlace metálico es el que sustenta la unión entre metales en una sustancia metálica. El enlace iónico es el que sustenta la unión de metales y no metales cuando hay ciertas condiciones adicionales entre ellas, de las cuales la más conocida es una alta diferencia de electronegatividad, generándose una sustancia iónica. Sin embargo, hay algunas otras condiciones para este tipo de interacción iónica que la hace levemente diferente del modelo ideal, en donde los iones son cargas puntuales, o sea, cargas sin volumen. Cargas sin volumen, si nos ponemos a pensar en eso, ¿no?, es un poco difícil pensar que una muestra de materia no tenga volumen. Así que ahí nomás ya estamos distorsionando el modelo. Y el enlace covalente es la unión entre no metales fundamentalmente, ¿no?, y esta unión entre no metales se da por compartición, pero también existe la compartición desigual, ¿no?, lo cual está en camino a una atracción de otro tipo. Entonces, el modelo covalente, ¿no?, los enlaces covalentes polares no cumplen al 100% el modelo de compartición. ¿Sí? Existe un carácter iónico en las sustancias, en los enlaces covalentes, y existe un carácter covalente en las sustancias iónicas. Entonces, todo esto hace que estas sean solo categorías, ¿no?, en las que algunos enlaces caben mejor que otros. El enlace iónico se refiere a fuerzas electrostáticas que existen entre iones de cargas opuestas. Estas interacciones generalmente son entre metales con no metales, generalmente, ¿sí? Y dice generalmente porque en realidad a veces hay interacciones entre metales con no metales que no son iónicas por diversas circunstancias. Cuando se forma un enlace iónico, un átomo pierde electrones y el otro los gana, hasta que ambos átomos alcanzan una configuración de gas noble estable, ¿no? Normalmente, estos enlaces iónicos se dan para el elemento no metálico, ganando suficientes electrones para completar la configuración de gas noble, y el metal, si es un metal representativo, perdiendo los electrones que lo llevan a tener la configuración de un gas noble, y si es un elemento de transición, perdiendo un número de electrones que le haga tener una configuración que es estable en virtud de otras razones, ¿no? El enlace covalente es el resultado más bien de compartir electrones entre dos átomos. Estas interacciones se van a observar entre elementos no metálicos, aunque a veces se pueden presentar entre elementos metálicos y no metálicos cuando la diferencia de electronegatividad no es suficientemente grande. Cuando se forman enlaces covalentes, los átomos comparten electrones hasta que alcanzan la configuración de un gas noble.
¿Mm? Y en el caso de interacciones covalentes, básicamente en nuestro caso, nos vamos a fijar en las interacciones covalentes entre elementos representativos. Cuando hablamos de interacciones covalentes, vamos a tener que aprender a generar estructuras de Lewis, ¿no? Vamos a tener que aprender a generar o justificar si las moléculas son polares o no polares, si presentan una geometría determinada o una hibridación determinada, y así finalmente poder determinar en algunos casos los tipos de interacciones intermoleculares en ellas. Bien, y el enlace metálico es aquel en el cual un átomo metálico, o los átomos metálicos, mejor dicho, están unidos entre sí, ¿no? Sin que prime ninguna diferencia de electronegatividad, porque son todos los átomos iguales, y sin que haya la posibilidad de enlaces covalentes por defecto del número de electrones, por deficiencia en el número de electrones, ¿no? Como para justificar enlaces covalentes, pero no solamente para justificar enlaces covalentes, porque cuando veamos un poquito, hablemos un poquito, por ejemplo, del sodio, podríamos hablar de moléculas diatómicas de sodio. El problema es que si tuviéramos moléculas diatómicas de elementos alcalinos, si tuviéramos moléculas diatómicas de elementos alcalinos, los puntos de fusión de los elementos alcalinos estarían aumentando con la masa molar. Es decir, el sodio tendría un punto de fusión mayor que el litio, el potasio mayor que el sodio, el rubidio mayor que el potasio, y así sucesivamente. Pero observamos completamente lo contrario. El punto de ebullición más alto, de fusión más alto es el del litio y disminuye hacia el cesio. Lo que quiere decir que el modelo de moléculas diatómicas, donde a mayor dispersión, a mayor espacio, habría mayores fuerzas de London, como pasa en los halógenos y en los gases nobles, en los halógenos que son moléculas diatómicas y en los gases nobles que son monoatómicos, a mayor volumen aumenta el punto de ebullición y el punto de fusión. A mayor volumen, que decimos siempre a mayor masa, eso es otra cosa que tenemos que puntualizar. Está bien, la correlación mayor masa, mayor punto de ebullición o de fusión es correcta, pero es una correlación, no explica el fenómeno. En el caso de los alcalinos ocurre lo contrario. Por lo tanto, el modelo de una molécula diatómica como la del hidrógeno para el sodio, potasio, rubidio, cesio, no es válido. Por otro lado, a determinadas condiciones de presión y temperatura, el hidrógeno puede tener comportamiento metálico. Y eso es un descubrimiento reciente, ¿no? En Júpiter, el hidrógeno en algunas capas de la atmósfera del planeta se encuentra basado en un modelo de mar de electrones, igual como el sodio, potasio, el litio. Y me parece que se ha intentado o logrado recrear las condiciones en las que el hidrógeno experimenta un carácter metálico, ¿de acuerdo? Y es basado en cambios de presión y temperatura, ¿no? Lo que ya hace años se había logrado es construir experimentalmente en el laboratorio las moléculas diatómicas de los metales alcalinos, litio 2, sodio 2, potasio 2, etc. Y claro, estas moléculas son inestables, ¿no? Y no es la forma en la que tenemos el metal cotidianamente. Son formas experimentales, digamos, inestables, que se obtienen en laboratorio y que, por supuesto, no son fáciles de manejar, de manipular, ¿no? Así que todo esto, toda esta información lleva a que un modelo covalente para los metales no funciona. El modelo del mar de electrones permite explicar de mejor manera, por lo menos justificar, las propiedades de los metales de la manera como existen, ¿ya? En primer lugar, el punto de fusión que va disminuyendo conforme aumenta
el número atómico, conforme aumenta el volumen atómico o la masa atómica en un grupo, ¿no? Y es debido a que tienes en un mismo grupo un mismo número de electrones de valencia para mantener unidos, amalgamados, ¿no? Pegados a los átomos. Entonces, un mismo número para justificar la atracción en un volumen más grande resulta ineficaz. Y entonces el cesio tiene el menor punto de fusión de todos los alcalinos. La notación de Lewis es una herramienta, ¿no? Pero estamos hablando, cuidado, estamos hablando de una herramienta que tiene ya muchos años, ¿no? Estamos hablando de la primera teoría del enlace químico y del año 1914, de más de 100 años. Primera teoría del enlace químico. Seguramente ustedes saben, no sé si lo hemos comentado, me parece que sí lo hablamos en algún momento, pero de hecho si no, ustedes lo han escuchado previamente. Una de las inconsistencias en el modelo de Bohr es que no explica el enlace químico, ¿verdad? El modelo de Bohr es 1919, la teoría de Lewis para el enlace químico es de 1914, 1915, ¿sí? Y lo que pasa es que son, para ese momento, avances en el conocimiento científico completamente, por decir así, de punta, ¿no? Es lo que los tops científicos de todo el planeta o de los países más desarrollados del planeta estaban desarrollando e investigando. Es como hablar hoy día de nanotecnología o de robótica, ¿no? O de entrelazamiento cuántico. En esa época estábamos hablando de tratar de dilucidar cómo era la estructura del átomo y cómo era la estructura de las moléculas. En la química orgánica se sabía muchísimo de la estructura molecular. Pero, ¿cómo justificabas eso? ¿No? Acorde con las teorías del enlace, con las teorías atómicas, ¿no? Porque una cosa es que Bohr plantee toda una teoría súper ordenada para el átomo de hidrógeno, cuando los átomos que se enlazan en compuestos orgánicos son átomos de carbono con hidrógenos, oxígenos y nitrógenos, y nada de eso cabe en el modelo de Bohr. Entonces nos ponemos a pensar, son puntos de partida para posteriores investigaciones que han llevado a que al día de hoy sepamos tantas cosas, ¿no? Sobre las interacciones atómicas y moleculares. Empezando por la teoría de Lewis, ¿no? Se plantean que los electrones participan en los enlaces químicos, ¿no? Deben tener un lugar especial en la representación de los átomos. Y estos electrones, llamados electrones de valencia, y van a participar en los enlaces y van a justificar cosas como, por ejemplo, la geometría alrededor de un átomo, ¿no? Van a justificar la polaridad de una especie química. Entonces empezamos por los símbolos de Lewis, ¿no? De los elementos, de los átomos de los elementos, antes de unirse como moléculas elementales o como moléculas compuestas. Porque algo que propone Lewis es las uniones como guiones, como líneas que unen a los átomos, en donde cada línea o guión representa un par de electrones. Entonces, es necesario que observemos el origen de los electrones, ¿no? El origen de los electrones, para que los colegas puedan entender lo que este señor estaba proponiendo. Tú no le puedes decir, aquí yo tengo un enlace, dos enlaces, tres enlaces, este con este otro. No, tenías que justificar, este enlace ocurre porque acá tenía un electrón, acá tengo un electrón y se van a atraer y se van a unir y ahí va a quedar generado este enlace. Es por eso que, considerando la teoría de Lewis,
el enlace covalente coordinado o dativo tiene tanta relevancia? El problema es que, por ejemplo, desde el punto de vista del examen de admisión, parece que la oficina de admisión se quedó en 1915, en la época de Lewis. Y así como la oficina de admisión se quedó en 1915, en la época de Lewis, también lo ha hecho la mayoría de colegas, ¿no? La mayoría de colegas, digamos, en el medio local. Porque si tú abres un libro de química general, digamos, el libro de Raymond Chang, tú no vas a encontrar enlace covalente coordinado. Y si lo encuentras, lo vas a encontrar en el capítulo de compuestos de coordinación. Ahí vas a encontrar el enlace covalente coordinado, donde realmente tiene una utilidad. Pero la explicación de que, por ejemplo, en el ácido sulfúrico haya dos enlaces covalentes coordinados entre el azufre y el oxígeno, es algo que no lo vas a encontrar en un libro de química general. Sí vas a encontrar esta estructura que tiene los dos enlaces covalentes coordinados, pero no vas a encontrar una explicación ni una flechita. Eso no lo vas a encontrar, porque eso es algo que ya está en la historia. Lo que vamos a aprender a hacer en este curso, que seguramente lo viste en la academia o en la pre, es esta estructura. Y sí, esta estructura la has visto, pero de repente si alguien te habló como yo le hablo a mis alumnos en la pre, es una estructura que el examen de admisión no te la pide, quizá te la da. Y te va a preguntar, ¿cuántos enlaces pi hay? Bueno, pues acá cuentas, ¿no? Hay uno y uno, dos. ¿Cuántos enlaces sigma? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y te hace preguntas de ese tipo sobre esta estructura. Lo que pasa es que algunos se asustan con esta estructura. Sin embargo, ahora te voy a enseñar a hacerla y te voy a tomar en el examen que la hagas y que la justifiques. Entonces ya la cosa se complica porque se supone que tú has ingresado sabiendo esto. O sea que llegar a esto no te debe resultar un problema. Lo que te va a resultar un aprendizaje nuevo es transformar esto en esto y pasar por esto y pasar por esto para finalmente llegar a esto de acá y justificar la resonancia en esta especie. Entonces eso es lo que una de las cosas que vamos a aprender en este capítulo, en la tercera clase o en la segunda clase, en la tercera me parece, ahí ya veremos, ¿sí? Vamos a aprender a hacer eso de ahí. Entonces, quedarnos en que, el enlace dativo, sí, ¿saben lo que pasa con el enlace dativo? Que es una fábrica de preguntas difíciles. Ya donde te pregunto cuántos enlaces dativos hay, ya te hice perder, probablemente. Y al final te hago perder por perder nomás, porque ¿cuál es la importancia para un alumno, incluso para un químico, para un futuro químico? ¿Cuál es la importancia de que en un examen él haya logrado superar el hecho de saber que aquí hay dos dativos y que aquí hay un dativo, o si hacemos fosfato diácido, ¿no? Que de estos dos enlaces simples, solo uno es dativo y el otro es normal. O sea, ¿qué le reportó a ese exalumno de química, ahora químico, en saberlo? Probablemente nada, ¿no? No le aportó nada a su carrera. Pero es una fábrica de preguntas difíciles, por eso es que se suele hacer. Bueno, desde mi punto de vista, y se los voy adelantando ya, sí lo vamos a ver, pero tampoco es que va a ser parte determinante del examen. Más, pueden pasar ciclos de ciclos en los que yo nunca hago ni una sola pregunta sobre enlace dativo. Denme un segundo, por favor. Tengo algo, un pequeño problema.
Ya, gracias chicos, un ratito. Listo. Entonces, vemos que el sistema de puntos electrón, ¿no?, que tenemos aquí, es el sistema de puntos electrón probablemente un poco diferente al que han visto a nivel preuniversitario. Si es que se acuerdan, seguramente que les habían hecho aprender que, por ejemplo, los elementos alcalinotérreos tienen esta forma. Ah, no, perdón, esta es la forma como seguramente les han hecho aprender en algunos casos, ¿no? Lo que pasa es que estaba mirando esto de aquí, ¿no? El berilio así. Pues en realidad puede ser así o puede ser así. No hay ningún problema. El del grupo 3, por ejemplo, el boro, puede ser así como está acá o puede ser así. ¿De acuerdo? Porque el sistema de Lewis está basado en cómo él pretendía que estuvieran unidos los elementos. De hecho, el carbono, ahí sí, esta tabla, no comparto mucho lo que dice, pero lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, CO2, vas a tener dos pares de electrones así, similar a lo que dice acá. ¿De acuerdo? Y si tú tienes una molécula de metano, va a estar así. Sin embargo, a veces como que nos obligaban a verlo así, ¿no? Dos juntos y dos separados, de esta forma. Porque la oficina de admisión lo toma así, como que esto es verdad y esto es mentira. Si tú revisas los libros, el Brown, el Chan, el Petrucci, el Silverberg, Witten, cualquiera, tú vas a encontrar en la tabla esto, ¿no? Esto es lo que vas a encontrar en la tabla. Porque claro, si te basas en el tetracloruro de carbono, y Lewis probablemente se haya basado en el tetracloruro de carbono, tú tienes que el carbono está distribuyendo sus 4 electrones hacia puntos diferentes, porque va a generar con cada uno de ellos un enlace. Entonces no tendría sentido la estructura original. Además, en 1915 no existía teoría de orbitales, lo que significa que no existía S2, PX1, PY1. Eso no existía en 1915. Eso estamos hablando de teoría atómica moderna. Entonces es imposible que Lewis haya planteado una cosa así. Lo que él ha planteado es lo que se deriva con mayor facilidad de las moléculas existentes. Entonces, aquí lo que importa es saber que hay electrones de valencia y que están distribuidos no en el espacio, ¿no?, sino que están distribuidos alrededor del símbolo del elemento de la manera conveniente para el compuesto que se va a formar. Por ejemplo, si tengo el tricloruro de aluminio, entonces esta estructura me va a ser útil si es que yo quiero hacer una construcción de puntos en la que el cloro, con sus 7 electrones de valencia, aquí no hay muchas opciones, va a generar un enlace covalente de esta manera. Y lo mismo va a ser el otro cloro y lo mismo el otro cloro. Ahora, es poco probable que necesitemos hacer ese arreglo de puntos porque vamos a utilizar otros métodos para generar las estructuras de Lewis covalentes o moleculares en nuestro curso. ¿De acuerdo? Así que lo de los puntos, más que nada, es una referencia más bien histórica. Para el caso de sustancias iónicas o de iones, sí puede resultar un poquito más útil los símbolos, pero su utilidad también es relativa. Estamos hablando al día de hoy, ¿no? Porque sí lo fue, históricamente lo fue. Y mucho, porque era una forma gráfica de hacerle entender a los que no estaban metidos en el tema todavía. Ahora, hasta en el colegio aprendemos estructuras de Lewis. Por lo tanto, en la época de Lewis era el único y ni siquiera los doctores en física o en química que eran colegas en ese momento lo conocían porque era un planteamiento novedoso. En la formación de cationes, los elementos representativos pierden el total de sus electrones de valencia, metálicos, ¿no? Y en la formación de aniones, los no metales representativos ganan el total de electrones necesario para alcanzar una configuración P6, ¿no? Entonces, a esto le llamamos regla del octeto. Los átomos, en el caso de los compuestos iónicos,
ganan o pierden suficientes electrones para completar una configuración de gas noble, que generalmente termina en P6. Los metales pierden los electrones que tienen después del último P6 y los no metales ganan suficientes para alcanzar el siguiente P6. Entonces, al margen de cómo enuncies la regla del octeto, y aquí yo estoy haciendo varias distinciones con respecto a la preuniversitaria, porque en la universidad uno discute, explica y justifica. En el caso de la pre, uno marca, ¿de acuerdo? Entonces, a mí ahorita no me importa cómo tú enuncies la regla del octeto. Si tú me dices, los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones de valencia, yo te voy a decir que está bien, porque eso es correcto. Aunque tú sabes que existe el hidrógeno, que no lo hace, sabes que existen excepciones a la regla del octeto, pero son casos particulares. El hidrógeno es un caso especial, y el caso de los octetos incompletos o expandidos son casos especiales, excepciones a la regla del octeto, ¿no? No es lo mismo un caso especial como el hidrógeno. El hidrógeno no completa su octeto porque no tiene cómo. Entonces, lo único que tiene es la posibilidad de completar un dueto. El litio, berilio, boro, sí tienen donde completar 8 electrones. No lo hacen, entonces ya no es un caso particular. Es el caso general, pero con una excepción. Porque tiene espacio para 8. El litio tiene espacio para 8 porque tiene nivel 2. El berilio, boro, tienen espacio para 8, pero no los completan. ¿De acuerdo? Entonces ya no son casos especiales, sino excepciones a la regla del octeto. ¿Ok? Entonces, cuando forman cationes, pierden sus electrones de valencia. Ahora, ¿qué pasa con los elementos de transición? Los elementos de transición van a perder cierto número de electrones que los van a llevar a algunas configuraciones más estables a veces, como el caso del zinc que pierde 2, de la plata que pierde 1, del cobre cuando pierde 1, pero cuando pierde 2 es medio raro, el oro cuando pierde 3 es medio raro, ¿no? Y otros que están más por el medio de la serie de transición, por ejemplo el manganeso, bueno, muchos van a perder 2, que son los electrones NS, pero algunos van a perder 1 más. Y eso es en virtud, pues, de otras razones que ahorita no vienen al caso. Habría que estar en el curso de química inorgánica y observar las interacciones que tienen con otras especies para poder ir justificando, por ejemplo, por qué el hierro forma hierro 3 o el cobalto, ¿no? No son parte de un curso de química general. Puedes darle vuelta al libro y no vas a encontrar una explicación en los libros de texto del curso, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente por eso es que tampoco se hacen estructuras de Lewis para elementos de transición, y en todo caso, si fuera necesario, son casos muy puntuales. A veces en química orgánica puedes necesitar la estructura del permanganato. Y sí, en los libros de química orgánica sale la estructura del permanganato para justificar, por ejemplo, la oxidación de un alcohol acetona, por ejemplo, ¿no? O de un alcohol aldehído. Y sale por ahí más o menos un poquito cómo es y cómo actúa. Pero es un caso puntual, ya. Si el alumno necesita aprender eso, aprende puntualmente. No necesita aprenderse todos los casos, ¿no? Entonces, ya ahorita, como tú me quieras enunciar la regla del octeto, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que tú entiendas cómo es que se va a hacer el mecanismo por el cual vas a tener estructuras estables. Y que a la hora de hacerme una estructura de Lewis, me hagas la estructura de mayor estabilidad o una estructura correcta. ¿De acuerdo? Independientemente que conozcas o no la definición exacta, o que hayas escuchado discutir a dos colegas diciendo la regla del octeto dice 8 y otro que diga la regla del octeto dice configuración de gas noble, porque esa es la pelea. ¿Qué dice la regla del octeto? ¿8 electrones o configuración de gas noble? Eso es la de nunca acabar, ¿no? La escucho prácticamente desde que egresé
¿no? Cuando empecé a prepararme para enseñar, ¿no? Y son posiciones irreconciliables. Habría que hacer Ouija y preguntarle al mismo Lewis, pero tampoco serviría, porque incluso he escuchado decir que Lewis no sabía. Así que ya si un colega te dice, no, pero Lewis no sabía, entonces ya apagas la luz nomás. Cuando se forma un enlace iónico, un átomo pierde electrones y el otro gana, hasta que ambos átomos alcanzan la configuración de un gas noble, ¿no? Sea el helio, por ejemplo, el litio pierde su electrón y se queda con configuración S2, 1S2, ¿no? O sean otros casos. Los elementos con energías de ionización pequeñas pueden transferir un electrón al elemento con alta afinidad electrónica, generando un catión y un anión. Sí, en realidad, a veces decimos un elemento de alta electronegatividad con uno de baja electronegatividad. Y eso correlaciona bastante bien. Pero realmente necesitamos un elemento de baja energía de ionización que se ionice con poquita energía y un elemento de alta afinidad electrónica, o sea, un elemento que libere bastante energía cuando gana un electrón. Esos son los más extremos en la zona de metales y de no metales. Cuando logras eso, se generarán iones y los iones se atraen electrostáticamente liberando energía. Esa energía liberada es la energía del enlace iónico. También a veces se le puede llamar, ya expresada por mol, como energía reticular o energía de red cristalina. Las representaciones gráficas siempre sirven, ¿no? Tenemos el litio que perdió un electrón de valencia, tenemos el flúor que ganó ese electrón de valencia, y entonces el litio y el fluoruro van a formar un enlace iónico, el litio más y el flúor menos, ¿no? Podemos establecer esta relación para otros compuestos como el óxido de litio, donde necesitas dos litios porque el oxígeno es capaz de ganar dos, perdón, ¿no? Tienes el oxígeno y el oxígeno tiene dos espacios, pero el litio solo puede dar uno. Entonces necesitas dos litios para que se transfieran los electrones y se genere el ion óxido. Luego tendrás dos iones litio más y un ion óxido. Con carga -2. Ahí están compensadas las cargas. Dos litios con una carga positiva cada uno y un óxido con la carga binegativa. Por eso es que la representación de Lewis para un compuesto iónico lo que hace es utilizar coeficientes. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay dos iones litio, cada uno de carga +1. Y un ion óxido, como el número 1 no se pone, de frente ponemos acá la representación de Lewis del ion óxido. Le ponemos los corchetes para indicar que todos los electrones pertenecen a la misma especie y que todo eso que está entre corchetes va a tener una carga -2. Y ahí está la estructura Lewis del compuesto iónico. Bien, un momento. Bien. El ciclo de Born-Haber. Hemos estudiado el ciclo de Born-Haber, ¿no? En termoquímica y hemos hecho algunos ejercicios. Así que me gustaría simplemente por ahora que lo tengan en cuenta como que, bueno, ya hay dos temas que involucran el ciclo de Born-Haber y para el examen parcial, pues
yo creo que está de más decir que es de cajón una pregunta sobre esto, ¿verdad? Los diferentes casos. Podemos hallar la energía reticular o podemos hallar algún parámetro, pero por favor, siempre tomemos en cuenta la energía reticular como el proceso, como la energía asociada al proceso de ruptura de la red iónica para formar iones en fase gaseosa. Y como es ruptura, es un valor positivo. No importa si la bibliografía no se pone de acuerdo en el signo. Nosotros estamos hablando de algo, ¿ya?, que es básicamente convencional. Y nuestra convención es la que dicen la mayoría de definiciones. La energía de red cristalina es la energía necesaria para romper la red iónica de un molde de compuesto y pasarlo a sus iones en estado gaseoso. Por lo tanto, necesariamente el proceso tiene que ser endotérmico, la energía de valor positivo. ¿Ya? Ahora, y aquí está, ¿no? Necesaria para separar completamente un molde compuesto iónico en sus iones en estado gaseoso. Si tú vas a representar el signo negativo, por favor, acompáñalo con la ecuación de formación del compuesto iónico a partir de sus iones. El proceso que tenemos ahí implica la entalpía de formación estándar del fluoruro de litio. ¿Qué cosa es entalpía de formación? Es la energía involucrada en la formación de un mol de sustancia a partir de sus elementos constituyentes en su forma estándar. Por eso es que tengo litio sólido y 1/2 de mol de flúor gaseoso para formar 1 mol de fluoruro de litio. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos ahí. El cambio de entalpía estándar para esta reacción es menos 594. Pregunta, ¿está bien? Sí, porque esto es un valor experimental de la entalpía de formación. No es energía reticular ni tampoco de cristalización. La energía de cristalización, que es la inversa de la reticular, es a partir de los iones. Y estos no son iones, estos son los elementos en sus formas estándar. ¿Ya? Así que este valor puede ser lo que diga la tabla de entalpías de formación. Yo me gustaría, por favor, chicos, esto ya lo hemos discutido, pero si tienen dudas, repregunten. Y aquí tenemos todo el ciclo de Monhaver para el fluoruro de litio. Si no me equivoco, esto es del libro de Chang. Al final dice la combinación de un mol de litio y flúor, de litio más y fluoruro menos, para formar un mol de fluoruro de litio sólido, implica una entalpía delta de H5, a la que vamos a llamar energía de cristalización, si quieres, ¿no? La etapa inversa del paso 5, energía más fluoruro de litio para llevarlo a sus iones gaseosos, es la energía reticular, ¿no? Esta de acá, esta energía es la llamada E sub R o delta de HR. Reticular, red, ¿no? Porque R es reacción. Entonces, acá tenemos, de acuerdo con la ley de Hess, ¿no?, la entalpía global de la reacción es la suma de todas esas. Ese delta de H5 me va a salir menos 1017. Por lo tanto, la energía reticular es más 1017. Esto es libro de Chang. Pueden revisarlo. Está en línea, lo encuentran, lo descargan gratis por cualquier lado. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen la bibliografía. Y lo que tienen ahí es el diagrama entálpico. El diagrama entálpico me dice todo lo que va a pasar. Aquí lo único que no está muy bien es el hecho de que pongamos juntos, ¿no?, el delta de H5, el delta de H3, perdón, con el delta de H4, que es negativo. Pero claro, si en suma sube 520 y baja 328, es como que está subiendo la diferencia. Así que bueno, es aceptable. Podemos tomar el diagrama entálpico de esta manera. No se olviden que cada energía tiene su signo y la afinidad electrónica suele ser negativa.
Aquí tenemos energías reticulares y puntos de fusión de algunos halogenuros y óxidos de metales alcalinos y alcalinoterrios. A mayor energía reticular, más estable será el compuesto iónico. También será menos soluble en agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua lo que hace es formar interacciones ión-dipolo, que todavía no lo hemos visto, pero ustedes han escuchado alguna vez. Interacciones ión-dipolo, y estas, al formarse la interacción ión-dipolo, libera energía. ¿Qué hace esa energía liberada? Rompe el enlace iónico. Pero si el enlace iónico es demasiado fuerte, entonces las interacciones ión-dipolo no logran juntar la suficiente energía para romper el enlace, y entonces no se disuelve. ¿Ya? Ahora, fíjate en estas 4 sustancias. A ver, un ratito que estoy acá en mala posición con la tableta. En estas 4 sustancias que están arriba. El fluoruro de litio es el de mayor energía reticular y el yoduro de litio es el de menor energía reticular. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué crees que ocurre eso? Y de hecho, junto con la energía reticular, como el punto de fusión de los compuestos iónicos está basado en el enlace iónico, en la fuerza del enlace iónico, entonces disminuye el punto de fusión. Pero la pregunta es, ¿por qué la energía reticular varía de esa manera? ¿Por qué conforme, si el litio es constante y cambia el halógeno, creciendo el halógeno, la energía reticular disminuye? Y lo podemos comprobar con el sodio. Estos 3, el sodio es constante y conforme crece el halogenuro, disminuye la energía reticular. Y en estos 3, el potasio es constante y conforme crece el halogenuro, disminuye la energía reticular. ¿Mm? ¿Y qué pasa si comparamos los cloruros? Si el cloruro es constante, 828, 788, 699. Mira, el cloruro es constante y conforme crece el metal, disminuye la energía reticular. O sea, no importa si es anión o catión, pero si uno es constante y el otro crece, la energía reticular disminuye. ¿Por qué creen que pasa esto? Díganme. A ver, ¿quién me quiere decir? Ustedes saben, ustedes han pasado por un curso difícil de física para poder ingresar. Así que esto es papayita. Porque es mucho más fácil ionizarlo. No, claro, pero no, ionizarlo no, porque ya son iones. Acuérdate que es una red iónica. Es una red iónica. Pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, lo que estamos rompiendo es el enlace. Ya tienes iones litio, iones fluoruro. Tienes iones litio, iones cloruro. Cada uno en su red cristalina. Ahora, fundir significa que vas a alejar los iones positivos de los negativos en cierta medida. O en todo caso, si quieres vaporizar, vas a romper por completo las interacciones iónicas. Vas a llevar de la forma sólida iónica a iones aislados en estado de vapor. Entonces, ¿por qué crees que conforme crece uno de los dos manteniéndose el otro constante, disminuye la energía reticular, disminuye digamos, la energía necesaria para separarlos? Esa es la pregunta. Perdón, ¿y qué pasa si comparamos fluoruro de litio, los dos más chiquitos, 1017, con yoduro de potasio, los dos más grandes, 632? O sea, si los dos crecen, la energía reticular también disminuye con mayor razón todavía. ¿Mm? Pensemos, ¿de qué puede depender la energía reticular?
Y te doy otra pista. Fíjate que en el óxido de magnesio, donde el catión y el anión son +2 y -2, la energía reticular es 3890, mucho mayor que la del fluoruro de litio, que es +1 y -1. ¿Por qué creen que es más grande la energía reticular del óxido de magnesio? ¿De qué dependerá? Por la intensidad con la que sus núcleos atraen a los electrones. No exactamente. El modelo del enlace iónico implica que son como cargas puntuales. O sea, como si el ion magnesio fuera un punto cargado de 2 más y el ion óxido fuera un punto cargado 2 menos. Y el litio y el flúor fueran puntos cargados +1 y -1. O sea, hacen un Bueno, todo. Sí, en dime, ese dime. caso, en este caso sería porque el óxido de magnesio tiene una mayor carga, ¿verdad? Y Porque es, tiene iones con más carga. claro, ¿Ya? Por la fuerza eléctrica, ¿no? Es mayor. Jonathan, ¿más fuerte? Por la fuerza eléctrica es mayor. Aumenta con la carga. Claro. La fuerza depende de qué. ¿De qué dos factores depende la fuerza eléctrica? La fuerza electrostática. De la carga y la distancia. Ya. Entonces, la carga parece que está más clara. Si Sí, tenemos dos cargas más intensas, +2 y -2, el producto de cargas es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, el que tiene +2 y -2 inmediatamente más justifica fuerte. que tenga mayor energía reticular, ¿verdad? Sí, bro. Ya. ¿Y cómo aplicas la distancia en la primera pregunta que hice, ¿no? Cuando junto litio como constante y variando flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Cómo manejamos el tema de la distancia? El radio atómico va creciendo. Claro, si va creciendo el radio atómico, tenemos cada vez mayor distancia entre los iones y por lo tanto se entiende que menor fuerza de atracción, porque esa fuerza de atracción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si se separan los iones, tenemos menor fuerza, por lo tanto menor energía reticular. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar cualitativamente energías reticulares, no cuando tenemos los valores, porque cuando tenemos los valores es más fácil, pero cuando no tenemos los valores, lo primero que tenemos que hacer es separar a todos aquellos que me dan en grupos. El factor principal que diferencia las energías reticulares es el producto de cargas. Ese es el factor principal. Y el factor secundario es la distancia, porque no te olvides que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero la energía solo es inversamente proporcional a la distancia. Entonces el producto de las cargas afecta más que la distancia. Si te das cuenta, todos los que tienen +1 y -1, todos absolutamente están por debajo del que tiene +2 y -1, o +1 y -2. Y los dos que tienen ese producto de cargas 2 son menores que el que tiene producto de cargas 4. O sea, tú puedes agrupar. Todos los que tengan +1 y -1 los haces un grupo. Todos los que tengan +1, o sea, +1 y -2 o +2 y -1 los haces otro grupo. O sea, el producto de cargas 1, producto de cargas 2, producto de cargas 3, luego producto de cargas 4, producto de cargas 6, producto de cargas 9, etc. Los haces por grupos. Y luego, en segundo lugar, dentro de cada grupo, clasificas por distancia. Ahí sí manejas radios atómicos. Entonces, el efecto más importante, el que te va a dar los grupos, es el de cargas. Lo que tenga +4, lo que tenga producto 4, no importa el signo, lo que tenga producto 4, tiene mayor energía reticular que cualquiera que tenga producto 3. Lo que tenga producto 3 tiene más energía reticular que cualquiera que tenga producto 2. Lo que tenga producto 2 tiene mayor energía reticular que cualquiera que tenga producto 1. Y después, dentro de cada grupo, a mayor radio,
menor energía reticular. Ese es el criterio. Tú dirás, profe, ¿qué pasa si uno tiene diferentes radios? No, pues ahí ya se acomoda el problema, ya eso es chamba del profe, acomodar el problema para que no tengas, digamos, interacciones que sean, pues, ambiguas, ¿no? Por ejemplo, si yo te hago, a ver, tengo tengo cloruro de sodio y te pongo bromo, que es más grande, y yodo, que es más, y litio, que es más chico. Uno crece y el otro se achica. ¿Creció el radio o disminuyó? No puedes saberlo, pues. Entonces, ahí si el profe te pone un problema así, el que se está equivocando es el profe. Tiene que ser o solo uno varía o los dos aportan en el mismo sentido. Ahora, el profe puede cometer un error así a la hora de plantear el problema. Claro que sí, pero ya después tendría que darse cuenta que no tenía solución. Y bueno, trataré de que no pase eso, ¿no? A la hora del examen. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí están por grupos. Los grupos 1, los grupos que multiplican 2 y el que multiplica 4, ¿no? Ahora tenemos otros cuadros en los libros donde hay más ejemplos. Pueden ustedes consultar, ¿verdad? Ya. Buena pregunta, Alejandro Neira. Las diferencias de electronegatividades no me las usen en este tema. Me pregunta, ahí está, la pregunta está en público, ¿no? Tiene que ver con la diferencia de electronegatividades. Entonces, uno de los mayores errores que cometen los alumnos es utilizar la diferencia de electronegatividad como justificación de lo que tiene que ver con energía reticular. Cuidado, a veces coincide. Por ejemplo, fluoruro de litio tiene mayor diferencia de electronegatividad que yoduro de sodio. Perfecto. Pero no es esa la razón. La razón es carga y distancia. Carga y distancia. ¿De acuerdo? Ni siquiera afinidad electrónica y energía de ionización. Que ojo, afinidad electrónica y energía de ionización sería más serio que hablar de electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad es una propiedad ficticia. La electronegatividad es una escala arbitraria adimensional que sirve para establecer una correlación relativamente sencilla en lo que pasa en un enlace. La electronegatividad no es una propiedad. La hemos inventado como propiedad. ¿Ya? Ahí mi colega Pauling lo inventó. Pero la propiedad es la afinidad electrónica, la energía de ionización, ¿no? Y entonces se genera ahí una interacción. Por lo tanto, cuando nosotros le achacamos a la electronegatividad, en realidad lo que estamos haciendo es solo correlacionando otras cosas. Claro, es útil, por supuesto que es útil, ¿no? Pero no es una justificación, es una correlación. Y en este caso, la justificación está en la ley de Coulomb, producto de cargas y distancia. De hecho, entre cloro y magnesio hay menor diferencia de electronegatividad que entre cloro y sodio, pero hay mayor energía reticular. Bien. Cuando se forman enlaces covalentes, los átomos comparten electrones hasta que ellos alcanzan la configuración de un gas noble. Si tenemos dos átomos de hidrógeno, en el ejemplo más sencillo, ¿no? Van a formar una molécula de hidrógeno, ¿no? Por compartición, en donde cada uno de esos átomos de hidrógeno va a aportar un electrón
para que al momento de estar enlazados, cada uno perciba como si tuviera dos, porque esos electrones, los dos, van a estar en una región del espacio perteneciente a ambos, lo que llamamos en teoría de enlace de valencia zona de traslape. ¿Qué es traslape? Superposición parcial. En esta región, los dos orbitales están superpuestos parcialmente. Y ahí es donde los electrones se van a ubicar según la teoría de enlace de valencia. La teoría de enlace de valencia correlaciona muy bien con la teoría de Lewis. La teoría de Lewis te dice, aquí hay un guión, aquí voy a poner un guión, y lo que te dice la teoría de enlace de valencia es sí, eso es un guión que representa el traslape entre los orbitales 1s de los dos átomos de hidrógeno, región en la cual en la intersección estarán los electrones preferentemente. La teoría de orbital molecular no habla de la intersección o de la zona de traslape. Lo que habla la teoría de orbital molecular es que cuando los dos orbitales se juntan, sus funciones de onda, sus funciones de la función, ¿no? La entidad matemática, que es la función, se combinan, generando una nueva región del espacio. Y esa nueva región del espacio es la unión, prácticamente, no lo dice así, ¿no? Sino que gráficamente es prácticamente la unión de los dos orbitales, a diferencia de la teoría de enlace de valencia que habla de la región de traslape, que sería similar a una intersección. La teoría de orbital molecular te habla de la combinación de funciones de onda, lo cual vendría a ser como la unión. Y de hecho, en toda esta zona que he enmarcado en rojo, los electrones se mueven de manera indistinta. Es un orbital molecular. Todo esto es un orbital que pertenece a ambos. Y ahí tienen derecho a estar los electrones por cualquier lado. En un determinado instante, los dos electrones podrían estar acá. Casualmente, por eso, imagínate este instante en que los dos electrones están aquí. A este lado de la molécula tienes un delta menos, y a este lado tienes un delta más. ¿Y qué cosa es eso? Si nos proyectamos 3 clases en el futuro, ¿de qué estamos hablando cuando en un lado de la molécula o del enlace tenemos a los dos electrones y un delta menos en una molécula no polar como la de hidrógeno? ¿Qué origina este estado? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? ¿Qué origina este estado? Porque nosotros sabemos que la molécula de hidrógeno es apolar, pero aquí yo le he puesto un delta menos y un delta más porque por un momento los electrones se encuentran así. El enlace de dipolo instantáneo. Un dipolo, ajá. Instantáneo. Instantáneo. Dipolo instantáneo. Ese es el dipolo instantáneo. ¿Que origina qué fuerzas? London. Las fuerzas, claro. El dipolo instantáneo genera un dipolo inducido y cuando los dos se atraen, se generan las fuerzas de London, que se llaman de dispersión de London, casualmente porque tienen origen en que en todo el orbital molecular de enlace, los electrones tienen libertad de movimiento, están dispersos en la región del espacio. ¿Y sabes por qué todas las sustancias moleculares presentan fuerzas de London? Porque no interesa si tú tienes la unión de un hidrógeno con un cloro o con un flúor, aquí, en esta unión, en esta región del espacio compartida, que es el orbital molecular HF, los electrones pueden estar por aquí, aunque la mayor parte del tiempo seguro van a estar más cerca del flúor. Estamos hablando del enlace, no estamos hablando de los electrones no enlazantes, ¿eh? Esos están aparte, esos están por acá. Estamos hablando del enlace solamente. Los electrones pueden estar por aquí, más tiempo cerca del flúor porque es más electronegativo. Pero
En algún momento podrían estar así. Y tenemos que el dipolo permanente, HF, este es un dipolo permanente, pero está también variando su magnitud en el tiempo. Entonces, la dispersión de London existe también en moléculas polares, incluso cuando existe cuando existe la posibilidad de generar puentes de hidrógeno. Las fuerzas de London están en todos lados. ¿Por qué? Porque siempre hay dispersión de los electrones en el orbital molecular. Entonces tenemos tres teorías. La teoría de Lewis, que me muestra guiones, la teoría de enlace de valencia, que me sitúa a los electrones en la zona de traslape, y la teoría orbital molecular, que me genera un orbital compartido, ¿no?, por ambos núcleos. Pero no solo eso, sino que ya veremos en el capítulo Teoría Orbital Molecular que además genera otro orbital llamado de antienlace. Y vamos a ver para qué sirve después. ¿Ok? En esta otra imagen, que está por aquí arriba, nosotros observamos que al estar muy separados, los átomos que están pendientes de enlazarse no interactúan. Y como siempre tenemos que poner un sistema de referencia que sea válido para cualquier sistema, ¿ya?, preferimos poner el 0 cuando los átomos están muy lejos, porque cuando los átomos están infinitamente separados, no importa si son dos flúoros, si son dos hidrógenos, si es un flúor y un hidrógeno, si es un cloro y un carbono, no interesa. Si están infinitamente separados, la falta de interacción es la misma. Y podemos a eso darle un nivel de referencia 0. Lo que sí va a pasar es que si esos átomos se acercan, la atracción magnética dentro de los orbitales que van a interactuar hace que se libere energía. Y entonces, formándose el orbital molecular, formándose la zona de traslape, si quieres hablar de enlace de valencia, o formándose la rayita que une a los electrones, según la teoría de Lewis, vas a tener liberación de energía. Y entonces, cuando lleguemos al punto mínimo de energía, o sea, a punto en el cual los átomos están lo más cerca que pueden estar sin empezar a repelerse más de lo que se atraen, en un punto de equilibrio, ahí se habrá liberado la mayor cantidad de energía, como si fuera un resorte que está estirado y lo sueltas y se encoge más de la cuenta, pero después se abre, se cierra y queda vibrando hasta que alcanza una posición de equilibrio. En el caso de un enlace químico nunca alcanza esa posición de equilibrio, sino que la posición de equilibrio está entre entre una interacción que es una vibración, ¿no? Más cerca, más lejos, más cerca, más lejos. Esa vibración puede ser alterada con calor, por ejemplo. Tú lo calientas y eso vibra más. Y si lo calientas demasiado, mejor dicho, si le transmites 436 kilojoules a un mol de hidrógeno, lo vas a hacer vibrar tan fuerte que lo vas a romper. Es como si agarraras un resorte y lo jalas tan fuerte que vences su coeficiente de elasticidad y se rompe. O bueno, no se rompe, pero se vence, ya no sirve. Entonces, en el caso de los átomos de hidrógeno, saldrían disparados cada uno por su lado si le das más de 436 kilojoules a un mol de moléculas de hidrógeno. Pero mientras no le des esa cantidad, solo lo harás vibrar más fuerte. ¿Ya? Vibrando, cuanto más energía, pues comprimirá más y expandirá más, pero siempre estará alrededor del punto llamado energía de enlace, la máxima liberada, y longitud de enlace, la energía promedio entre su máximo y su mínimo. Estos valores se pueden medir, ¿no?, por técnicas espectroscópicas. Los enlaces covalentes pueden ser entre átomos iguales, como los del hidrógeno que hemos visto, o entre átomos distintos. Y cuando los enlaces son entre átomos distintos,
no se pueden compartir los electrones de manera igualitaria. De hecho, uno va a tener mayor tendencia a atraerlos hacia sí mismos que el otro. Y ahí es donde la electronegatividad realmente cobra la importancia que merece. Cuando hablamos de electronegatividad, estamos hablando de una tendencia a atraer los electrones dentro de un enlace covalente. Lo que pasa es que, propuestos los valores de electronegatividad como una propiedad de los elementos, podemos establecer límites que me diferencien el enlace iónico del enlace covalente. Claro, establecemos un límite. Si la tendencia es más de cierta diferencia, el enlace ya no puede ser covalente. Cuando eso pasa, se ha observado experimentalmente que esas sustancias son iónicas. Por ejemplo, se disuelven en agua o se funden y conducen la corriente. Pero lo que pasa es que nosotros lo vemos de una manera bastante lineal. Decimos, yo tengo un átomo y tengo otro átomo, un metal y un no metal. Como el no metal es electronegativo, le va a absorber su electrón al metal, se lo va a llevar y se va a formar el ión. Y formados los iones, se atraen. Así lo vemos. Está bien, pero tenemos que tener en cuenta que eso es una visión bastante ideal de la situación. Es una visión bastante ideal de la situación. ¿De acuerdo? Los procesos ocurren de otras formas. Los iones se forman debido a a intercambios energéticos que van más allá de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. Por ejemplo, y esto es algo que en el ciclo de von Haber se puede ver. El magnesio más 1 se forma gastando 700, creo que 700, vamos a ponerle 740, no me acuerdo ahorita cuánto es, pero es alrededor de 700 y pico kilojoules por mol. La formación, ¿no? Entonces, la primera energía de ionización es 700, digamos 40 kilojoules. Pero ahora, yo te digo, ¿por qué no existen compuestos de magnesio 1 si la segunda energía de ionización del magnesio es como 1700? O sea, o 1400 creo. O sea, el doble. O sea, necesito gastar 3 veces la primera energía de ionización para lograr el ion estable. ¿Por qué no es más estable un compuesto de magnesio 1 si necesita menos energía? Además, si yo voy a formar cloruro de magnesio, los dos cloros no me alcanzan, porque la afinidad electrónica es 350, o sea, me va a dar 700, pero la ionización me va a consumir como 2200. Así que ni siquiera compensa. Y entonces, ahí está el tema. No, pero es que el octeto, no señor, el octeto es una regla empírica, ahí está el octeto, pero hay razones para que esto ocurra. Una de ellas es la energía reticular. Si bien es cierto, el magnesio 1 consume menos en su formación, si tú logras formar el magnesio 2, al atraerse con los cloruros o con el óxido o con quien sea, libera mucho más energía por la interacción coulombica. Y de ahí sacas la energía que te falta, casualmente para esos 2 electrones que vas a quitar. O sea, mejor dicho, la atracción coulombica entre el magnesio 1 y el cloruro no está mal, pero la interacción coulombica entre el magnesio 2 y el cloruro es tanto más grande que permite solventar la formación del ion magnesio 2 y liberar más energía todavía.
O sea, el resto de energía liberado en la formación del cloruro de magnesio es mayor que aquel formado supuestamente en el cloruro de magnesio 1. ¿Y de dónde sacas ese valor? Más o menos lo reportas con los valores del cloruro de sodio. Eso es lo que se hace para estimarlo, porque ahí sí tienes más 1 menos 1. Entonces, ahí tienes otras razones, la energía reticular, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no?, te permite decir, ok, hay mucho detrás de lo que es una simple interacción iónica en la que yo digo, ah, sí, la diferencia de electronegatividad. Pues tenemos que ir un poquito más lejos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos hablamos de electronegatividad, nos estamos refiriendo básicamente a la interacción covalente, quien jala más, quien jala menos, ¿no? Y cuando establecemos límites, decimos, bueno, por encima de este límite el enlace correlaciona a ser iónico la mayoría de las veces. Algunas no, como en el HF, pero en el HF son dos no metales, así que no habría manera de que se genere un enlace iónico. Cualquiera sea el caso de un enlace iónico, covalente, polar o no polar, lo trabajamos en función de diagramas de campos de orbital, como los que estamos viendo ahorita, o guiones, de acuerdo a la estructura de Lewis, ¿de acuerdo? Pero si el enlace es iónico, trabajamos en base a iones con coeficientes y sus respectivos corchetes. En este caso, cuando tenemos diagramas de colores mostrados en los libros para indicar la densidad electrónica, ¿no?, la diferencia de densidad electrónica, el libro tiene su propia escala de colores porque no hay una convención única para esto, ¿de acuerdo? En este caso, pues el delta menos está simbolizado en rojo y el HF tiene bastante rojo en el lado electronegativo y bastante azul en el lado electropositivo, mientras que el yoduro de hidrógeno prácticamente está entre verde y amarillento todo, ¿no? Por lo que la diferencia de electronegatividad es muy pequeña. En este caso podemos observar las diferencias de electronegatividades que van de la mano con los momentos dipolares de enlace. El momento dipolar de enlace de una molécula diatómica es igual a su momento dipolar molecular, porque no hay más enlaces con los cuales sumar. Ustedes seguro recuerdan que el momento dipolar es un vector, por lo que cuando hay más de un enlace, hay una suma vectorial que hacer, ¿ya? En este caso, ¿no?, los momentos dipolares varían de la mano con las diferencias de electronegatividades porque es una molécula diatómica sencilla en lo que las diferencias de electronegatividades son bastante extremas. Y como referencia está el hidrógeno, donde no hay diferencia de electronegatividad. Si hablamos de electronegatividad y polaridad de los enlaces, ¿no?, podemos tener diferencias de electronegatividad bien altas, como 2.1, donde el compuesto es pues, inminentemente iónico, diferencias de electronegatividad grandes, pero no tanto como en el caso del HCl, donde el compuesto es muy polar y debido a los tamaños relativos de los átomos, esto en solución acuosa incluso es una sustancia molecular, pero en solución acuosa se rompe en iones, ¿no? Experimentalmente, en el HCl se ha determinado que este enlace es 83% polar y 17% iónico. Entonces ahí es donde vemos que existe un carácter iónico del enlace covalente y también un carácter covalente del enlace iónico. La molécula de cloro, pues no tiene diferencia de electronegatividad, por lo tanto, el enlace es covalente no polar. ¿En serio? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, profe, ¿por qué es 17% iónico?
A ver, en el caso de los enlaces, como les decía hace un rato, ningún enlace es perfectamente cabe dentro de una clasificación. Hay los enlaces covalentes, tienen un carácter iónico expresado en la polaridad. Un enlace covalente polar expresa esa polaridad como un carácter iónico, como una tendencia a ionizarse. De hecho, el HCl tiene un carácter iónico importante porque acuérdate que los ácidos en general, tanto fuertes como débiles, al entrar en agua, se ionizan, forman iones hidronio y la base conjugada, ¿verdad? Entonces, eso es debido a que tienen una tendencia a formar iones. Esa tendencia está ya dentro del enlace covalente. En el caso de otros enlaces covalentes polares, no se llegan a ionizar debido al tamaño de los átomos involucrados. Por ejemplo, un enlace carbono-cloro no se ioniza porque los átomos tienen tamaños más cercanos, a diferencia del HCl. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico, el fluoruro de hidrógeno es un ácido débil, se ioniza poco, porque el hidrógeno y el flúor están más cerca de tener un tamaño equivalente que el hidrógeno y el cloro. Y cuanto más grande es el anión, cuanto más grande es, perdón, el halogenuro, el ácido es más fuerte. De hecho, ácido iodídrico es más fuerte que bromídrico, bromídrico más fuerte que clorhídrico, y clorhídrico más fuerte que fluorhídrico, el cual es débil, ¿no? Entonces, todo enlace covalente tiene un carácter polar. Ahora, tú me dirás, ¿y qué pasa con un carácter iónico, perdón? ¿Y qué pasa con los enlaces covalentes no polares? Tienen carácter iónico bajísimo, pero lo tienen, porque recuerda que la dispersión provoca polarizaciones momentáneas. Entonces, dentro de la teoría de enlace, se concibe que ni aún los enlaces covalentes apolares son 100% covalentes. Tienen un carácter iónico pequeñísimo, pero lo tienen. Ah, ya, profe, entonces un enlace no es 100% covalente, por así decirlo, ¿verdad? Ni 100% iónico tampoco. Ah, ni 100% iónico. ¿Por qué? Tampoco. Ajá, ahí está la contraparte. Para que un enlace fuera 100% iónico, tendrías que tener la siguiente situación. Dos cargas puntuales. Un puntito positivo y un puntito negativo. O sea, una carga adimensional en el espacio. ¿Por qué? Porque toda carga que tiene volumen se puede polarizar. Un átomo o un ión es el conjunto dado por un núcleo y unos electrones. Digamos que este es el catión. Ya lo hice un poquito grande, pero no importa. Y este es el anión. Entonces, esto de acá, el todo, es una carga positiva. Por lo tanto, va a atraer al anión completo, pero de este anión va a atraer con un poquito mayor de intensidad a los electrones en él. Por lo tanto, sí, lo va a atraer, pero a la vez lo va a deformar, lo va a polarizar. Entonces, cuando esto ocurre, esta es la carga positiva, vamos a hacer como que el catión, solo el catión está polarizando al anión. Entonces, llega a haber una interacción parcialmente covalente debido a la polarización. Si fueran dos cargas puntualitas, estarían así, completamente tangentes la positiva con la negativa, solo atraídas mediante la ley de Coulomb. Pero como el catión polariza al anión principalmente, entonces el anión se estira
e interactúan las nubes electrónicas con un pequeño traslape. Claro, sigue siendo una atracción principalmente electrostática, pero ya tenemos un carácter covalente en este par de iones. Ahora, cuanto más chiquito es el catión y más grande es el anión, mayor es la polarización y el carácter covalente. Entonces ahí vienen lo que se conocen como reglas de Fajans. Las reglas de Fajans te hablan del carácter covalente y el carácter iónico. No de la fuerza del enlace iónico, sino del carácter covalente y el carácter iónico, ¿no? Vamos porque creo que no están las reglas de Fajans en este... No, porque ya están las estructuras de Lewis. Entonces, vamos a hablar de las reglas de Fajans como para terminar la clase, ¿ya? Vamos a ver, porque eso no está aquí, pero de todas maneras siempre es importante. A ver. Las reglas de Fajans están basadas... Ya, vamos a usar esta... Vamos a ponerle una diapo más para que no se esté borrando. Ya. Las reglas de Fajans. El fundamento es el hecho de que a mayor polarización, mayor carácter covalente. Estamos hablando para compuestos iónicos, ¿eh? Para compuestos iónicos. A mayor polarización, mayor carácter covalente. Entonces, tenemos un primer caso, ¿no? Mayor volumen del anión. A mayor volumen del anión para un catión fijo, se hace más polarizable. A mayor volumen del anión se hace más polarizable. Entonces, tenemos mayor carácter covalente, ¿no? Entonces, si hacemos así, carácter covalente, tendríamos que decir, por ejemplo, na F menor que na CL menor que na BR menor que na I, ¿no? Y en este caso, ¿qué le pasa con el carácter covalente? ¿No? Va a disminuir el punto de fusión, ¿no? El punto de fusión del yoduro de sodio es menor que el punto de fusión del fluoruro de sodio. ¿Podemos hablar de la energía reticular? Sí, y también del carácter covalente. ¿Los compuestos iónicos qué característica tienen? Altos puntos de fusión. Bueno, si aumenta el carácter covalente, el punto de fusión va a tender a disminuir. Segundo, mayor carga del catión. A mayor carga del catión, se hace o es más polarizante. No te olvides, polarizable, susceptible de ser polarizado, polarizante, capaz de polarizar al otro.
Entonces, a mayor carga del catión, es más polarizante. Entonces, genera mayor carácter covalente. Entonces tenemos acá una Cl, tiene menor carácter covalente, ¿no? Carácter covalente, una Cl menor que MgCl2, menor que al Cl3. De hecho, el cloruro de aluminio, esto es molecular. Y sublima. El punto de fusión, ¿no?, varía de tal manera que el cloruro de aluminio es molecular y sublime, ¿no? Entonces, claro, si fuera un compuesto iónico, tendría el ion aluminio 3, más chiquitito y mucho más polarizante. Entonces, si decimos, ¿y por qué el cloruro de aluminio no es? Ah, por la diferencia de electronegatividad. Claro, tú dices, fluoraluminio, diferencia 2.5. Cloroaluminio, diferencia 1.5. Ahí está tu razón preuniversitaria. Ahí está tu razón preuniversitaria. Si tú me vienes en el examen a decir que el cloruro de aluminio es molecular, tiene enlace covalente porque tiene 1.5 de diferencia de electronegatividad y el fluoruro de aluminio es iónico porque tiene 2.5 de diferencia de electronegatividad, entonces yo no te voy a poner puntos. Porque me estás dando la razón preuniversitaria. Me estás dando una correlación sencilla. Y te digo más. Bromo, litio, ¿no?, también tienen una polarización inmensa, pero alcanzan a ser un carácter iónico. Entonces la electronegatividad, y la electronegatividad es 1.6, la diferencia. Entonces, la electronegatividad es una referencia, ¿no? Incluso a nivel pre, yo lo trabajo con unas reglas, ¿no?, en las que hacemos como un algoritmo. Si nosotros hablamos primero de repente de que sea metal con no metal, después si es alcalino con halógeno, alcalino térreo térreo con calcógeno o halógeno, porque correlación. O sea, no es por eso, no es porque sea calcógeno. Es porque experimentalmente juntamos a las sustancias y encontramos correlaciones que se pueden enseñar para que el alumno sepa. Pero ya después, cuando el alumno va avanzando, es necesario que aprenda un poco más por qué. Tú dices, no, el berilio, ¿y por qué el berilio forma enlace covalente? ¿Sabes lo que me responde? En examen, porque es una excepción. No seas malo. ¿Cómo me vas a decir porque es una excepción en un examen? Pero si acá estamos aprendiendo que cuanto mayor carga tiene el catión es más polarizante, y el berilio tiene carga 2, pero falta la tercera regla de Fajans. Cuanto más pequeño es un catión, más polarizante también. Entonces, el magnesio 2 todavía forma iónico. Pero el berilio 2 ya sería un ion demasiado chiquito. Acuérdate que el radio iónico disminuye hacia la derecha. O sea, disminuye con el aumento del número atómico en una serie electrónica. Entonces, si el litio más 1 es chiquito, el berilio más 2 es completamente pequeño. Tan pequeño que es prácticamente una carga puntual. Entonces es tan polarizante que hasta el flúor, que es chiquito, lo polariza tanto que el enlace es mayoritariamente covalente. Y ahí sí tenemos pues algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo, sí, pero el fluoruro de berilio tiene un punto de ebullición un punto de fusión de 600, supera los 400, pero es que también ese 400 es un corte arbitrario
para tener un acuerdo dentro del proceso de admisión. O sea, la naturaleza no está hecha para, ¿cómo se llama? En razón del examen de admisión de la UNI, ¿no? A veces la oficina de admisión o los profesores a nivel preuniversitario pensamos que la naturaleza actúa en función del examen de admisión de la UNI. Y no es así. No es así, pues. Sino que encontramos correlaciones y depuramos las excepciones en muchas medidas para que el examen pueda ser un examen de marcar objetivo. Pero la naturaleza no está hecha en función del examen de la UNI. Entonces el berilio es chiquitito, polarizante. Tan polarizante que hasta el flúor lo polariza y hace que el carácter covalente del fluoruro de berilio sea muy alto. Tanto así que para la mayoría de propiedades, la sustancia fluoruro de berilio tiene principalmente características covalentes, moleculares. Aunque algunas, como el punto de fusión, que puede ser un poco alto, parece también de iónico. Vamos a escribir la tercera, ¿no? Y entonces, esa es muy sencilla. Todas son sencillas en realidad, ¿no? Menor tamaño del catión, ¿no? A menor tamaño del catión es más polarizante. Entonces, genera mayor carácter covalente. Entonces acá tenemos, ¿no? Calcio, Cl2, ¿no? Menor carácter covalente. Vamos a ver, poniendo acá el carácter covalente. Entonces tenemos acá calcio, Cl2, menor que MgCl2, menor que BCl2, y aquí tenemos que esto es molecular. Los otros son iónicos, completamente iónicos, bueno, no completamente, nunca es 100%, ¿no? Pero son típicos iónicos. Cloruro de calcio y cloruro de magnesio son típicos iónicos. Se disuelven en agua, dando soluciones conductoras, se funden, todo lo que tú quieras. Pero el cloruro de berilio es molecular, y ese sí, ahí sí no hay duda. Al fluoruro podemos tener cosas raras, pero el cloruro no. Ya, no sé, tómenle una captura a esto, y si quieren leer poco más sobre reglas de Fajans, búsquense el libro de Ander y Sonesa. Porque en los libros actuales de química general, lamentablemente este tema no está. Ander, Sonesa. Esto es N, por si acaso. Lo encuentran en línea, claro que sí. Es un libro un poco antiguo. Tiene algunas cosas que ya en versiones modernas son mucho mejores, pero aquí pueden encontrar reglas de Fajans. Son 3 páginas. Y está explicado bien bonito. Cosa rara de este libro, un libro bien árido, bien pesado. Y para la generación actual es un libro que no sería útil, no sería muy útil en química general. Pero este tema en puntual es el único sitio donde lo van a encontrar a nivel de química general y lo explica bien. Así que pueden buscarlo, descargarlo y buscar la página, buscar en el índice, ¿no? Reglas de Fajans. Bien. Nos vemos, chicos. Me voy a mi reunión hasta las 9 de la noche. Hasta luego, Cuídense. profe. Listo, Gracias. profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Cuídense, nos vemos.